Antes de empezar a hablar sobre el capitalismo en el siglo XX y la teoría keynesiana de los ciclos, primero haré una breve introducción sobre el capitalismo. La economía capitalista o de mercado es aquella que basa su desarrollo en la libre empresa, la producción como medio o sistema para generar utilidades individuales o de negocio. La inversión privada, que ve incentivado su esfuerzo en el ánimo de lucro, la libre competencia y el juego de la oferta y la demanda, que se encargaría de equilibrarse en el largo plazo. La economía capitalista guarda estrechas relaciones con otras ciencias, tales como el derecho, la psicología, matemáticas, estadística, etc. Bueno, voy a empezar primero hablando sobre lo que fue el final de los felices años 20, un poco lo que es la crisis de 1929, luego como Estados Unidos y la mayor parte de Europa sale de esa crisis en ese proceso de recuperación económica. Y bueno, durante el siglo XX el capitalismo se vio en serios aprietos, como crisis económicas, como he dicho, de la Gran Depresión, la caída de la bolsa, guerras ideológicas, alternativas, pero sin embargo, al finalizar la centuria, tras largo tiempo de adaptación y reflexión de muchos tipos de ciencias y autores, científicos, economistas, emerge como la ideología triunfadora y gracias a su elasticidad y su adaptación a todo tipo de sociedades, tecnología, contextos, podríamos decir, pues la mayoría de las personas piensan que no existe otra verdadera alternativa a este capitalismo. Bueno, en 1929 se derrumba la bolsa de Nueva York, se produjo un desfase cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Y como dicen mis compañeros, en los felices años 20 casi todos los estadounidenses invirtieron sus ahorros en el mercado de valores. Esto hizo que los precios de las acciones subieran, lo que estimulaba más la compra, y la especulación aseguraba que crecerían más de lo que ya se estimaba. Y esto finalmente creó una burbuja económica que explotó el 24 de octubre y el mercado finalmente cayó ese 24 de octubre, que se llamó el Jueves Negro, y empezó el pánico que llevó a la venta masiva de acciones. En ese día 24, o sea, solo en ese día, se negociaron la venta de más de 12.894.650 acciones. Y bueno, puede parecer que no es un problema, pero en verdad sí que es un gran problema porque ese dinero, podríamos decir que no existía, o sea, no existía esa liquidez de dinero en ninguno de los bancos más importantes de Wall Street. Y esto provocó el colapso y la desconfianza, que se alargaría 2 días más, no en fin de semana, porque la bolsa cierra, pero sí el lunes y el martes, el lunes y el martes. Luego el 25 de octubre, varios grandes banqueros de Wall Street pues se reunieron intentando buscar una manera de apalear toda esta situación de desconfianza, y pues las reuniones tuvieron representantes del JP Morgan, Chase National Bank, el Citibank. Estos representantes de estos bancos escogieron a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para solucionar la situación dándole respaldo económico. El plan de Richard Whitney fue reinvertir en la bolsa comprando millones de acciones, a fin de demostrar la solidez y la confianza que aún tenía el mercado de valores. Pero esto no fue suficiente. Solo consiguió una breve tregua hasta el lunes y martes 28 y 29 de 1929. El 28, lunes, más inversores decidieron salir del mercado vendiendo la totalidad de sus acciones, haciendo que las cotizaciones se desplomaran. Y no fue hasta el 28 de octubre que los principales banqueros declararon la caída del mercado, puesto que el mercado escapaba a su control, no tenían poder para controlarlo. Y así llegamos hasta el día 29, que fue el día más
devastador económicamente hablando en 112 años de historia, de historia. Desde que se abrió el mercado, desde la primera hora de la mañana que se abrió el mercado, se vendían bloques enteros de acciones, el precio de las acciones industriales cayó un 30% y la confianza de los bancos cayó casi un 40%, haciendo así que el Dow Jones cayera 50 puntos. Esta caída duró durante los próximos meses y pues todo lo ahorrado en la Reserva Federal de los anteriores 12 meses se esfumó. No quedaba prácticamente nada. Y claro, esto no paraba aquí porque esto es un proceso largo y la bolsa siguió cayendo durante los próximos meses, pero no solo por estos factores que acabo de nombrar, sino porque también existía una pésima calidad de comercio exterior. Europa acababa de acabar la guerra, casi económicamente ni existía. La caída de la demanda exterior y el proteccionismo de los estados europeos también, otro factor bastante importante. Fue la caída de más de 40 bancos estadounidenses, ya que los inversores, pues obviamente, retiraban todo su dinero y estos bancos no podían hacer frente a los préstamos concedidos, ni tampoco podían recuperar sus inversiones en bolsa a largo plazo, porque tal y como está la situación, lo que hace que se congele y se suspendan los bancos, haciendo así que cierren más de miles y miles de empresas, y por si fuera poco, incrementa el desempleo, que, por ejemplo, en 1932 había 12 millones de desempleados en Estados Unidos que constituían el 25% de la población activa. Claro, a este desempleo se le suma la ruina de millones de agricultores, más la caída de precios agrícolas. La bolsa perdió más de 44 millones de dólares en esa semana, 10 veces más del presupuesto anual del gobierno federal y mucho más de lo que los Estados Unidos gastó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto es un poco lo que es la Gran Depresión, y luego ahora explicaré un poco cómo fue el intento de Estados Unidos y, por ejemplo, Francia e Inglaterra de solventar esta situación. Lo primero, que los primeros países que intentaron cambiar este sistema económico para salir de esta depresión fueron Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Emplearon el sistema clásico de liberalismo, reduciendo los gastos públicos, restricción de los créditos y disminución de los gastos sociales y salarios, y disminución de las importaciones. Pero estas medidas no sirvieron para nada, porque las políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión. Hasta que llegamos a 1933, que es la aparición del keynesianismo, que inspiró la política económica de la mayor parte de los países democráticos, como Estados Unidos y muchos más. La idea clave de su idea reside en la intervención del Estado, en la economía con finalidad de compensar los desajustes de la economía del mercado. Hablando de los Estados Unidos, el Estado debía estimular la inversión y el empleo, recurriendo para ello al déficit público. Esto incluía también la inversión directa en obra pública y en los sectores con mayor impacto sobre el empleo y la demanda. Sobre el empleo y la demanda. Había que impulsar el consumo elevando el poder adquisitivo de la población. Se podría decir que gracias a Keynes, Roosevelt, presidente estadounidense, llevó a cabo el New Deal, que se basaba en 4 medidas keynesianas. Las medidas fueron financieras, ayudando a los bancos y devaluando el dólar. También fueron agrícolas, estimulando el descenso de la producción, pagando a los agricultores una indemnización por dejar de producir. Y el objetivo, obviamente, era que los precios aumentaran. Y la tercera medida fue en la industria, promoviendo la subida de salario y reducción de horas de trabajo, con el fin de que tuvieran más poder adquisitivo y mayor ocio para poder gastar ese mayor salario y hacer así que la rueda de la economía siguiese girando. Y la última medida fue la social, y llevándose a cabo grandes inversiones públicas. Los resultados fue la recuperación de la economía estadounidense, gracias a este New Deal. Desde 1938 y sobre todo desde 1940, por el rearme para la guerra. Gracias al New Deal, ideado por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, es capaz de regenerarse como potencia mundial de la economía. A pesar de que la situación pintaba muy mal,
como hemos podido ver, desde 1929 acabó recuperándose el capitalismo. Pero ¿por qué el mismo sistema que les había llevado a una crisis también les sacó de esa crisis? Pues porque el capitalismo, lo verdaderamente valioso y la verdadera característica que hizo que el capitalismo triunfara frente al comunismo, anarquismo y otros tipos de economía, fue que este sistema en concreto tenga esta facilidad de revertir la situación, ya sea buena o mala, gracias a su flexibilidad y la capacidad de adaptación que tiene. Bueno, ya hemos hablado de la crisis del 29 y su recuperación. Por eso ahora debemos tratar el porqué de estos ciclos de crisis y recuperación. Bueno, primero, hay que decir que en economía, un ciclo económico se denomina la actividad económica en las que hay una fase de expansión va seguida de una contracción, y así sucesivamente. Para el keynesianismo, por ejemplo, los ciclos económicos son inevitables, pues son el resultado del cambio cíclico de la eficiencia marginal del capital. Pero mediante ciertas medidas, como el incremento del gasto público, se pueden suavizar y aminorar sus costos económicos. La teoría del ciclo está constituido por 4 fases. La expansión, la recuperación y luego la expansión, que está dentro de esa misma fase. Esa es la fase ascendente del ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando fases de crecimiento económico y, por tanto, se supera la crisis. Por eso primero es de recuperación y luego de expansión. Luego llegaríamos al auge, que es como el punto óptimo, o sea, el punto máximo. Es el momento en el cual la economía llega a su más alta etapa, como he dicho, y aquí es ya cuando los factores de producción a su vez provocan una sobreproducción. La recesión corresponde a la fase descendente de este ciclo. En la recesión se produce una caída importante de la inversión y la producción y el empleo. Una crisis, por ejemplo, es una recesión particularmente abrupta. Y, por último, la depresión, el punto más bajo del ciclo, se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores, en relación con la capacidad productiva de bienes y de consumo. Para Keynes, la rentabilidad esperada por el capital adicional invertido fluctúan y al desarrollarse un auge económico comienza a disminuir debido a la desilusión que provoca el crecimiento de los inventarios de mercancías. El pesimismo se extiende, la inversión se reduce y se produce finalmente la crisis. Una vez desencadenada la crisis debe pasar un tiempo para que se eliminen los sobrantes de capital y mercancía y se recuperen la demanda agregada, el consumo y la inversión, hasta establecer la recuperación. Keynes observa cómo tras la crisis se disminuye la propensión marginal al consumo y se aumenta la preferencia por la liquidez, lo cual causa una mayor reducción de la inversión y puede alargar el periodo crítico y lleva hasta la depresión, con su característica trampa de la liquidez. Y para finalizar, Keynes formuló los conceptos del multiplicador del empleo y multiplicador de la inversión, afirmando que entre mayor fuera la proporción de ingreso nuevo dedicado al consumo, mayor será el incremento de empleo causado por una nueva inversión. Así, para contrarrestar la depresión, propuso una política de gasto público y consideró que era poco probable que la caída de la eficiencia marginal del capital fuera necesariamente cíclica, siendo un cambio en una variable en juego que podía influirse con políticas económicas adecuadas, la intervención económica del Estado y estímulos psicológicos y objetivos.